Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tuwa shanhat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romoy hupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhanai tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la yu kana suru no mai líder kana hotamatashi na Guayú spui kana horu tayatawa ka spurana inhanai ya Tuyaray, Washa y Surupna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Cajamuin, Guayacana Cote Shichiru, Anaña Nañuaya, antes Shihia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru, te puedes hanhat karau so semana katu. Buenos días a todos y bienvenidos. Les habla Jennifer Orozco y bueno, en este primer programa del año de la EPSI Anas Guayú queremos informar a las autoridades tradicionales, a los afiliados y a la comunidad en general sobre el proceso de asignación forzosa de los usuarios que son provenientes de la EPS indígena AIC y la EPS COSalud. Esto en el marco de las resoluciones 2024-310 016-804-6 y la resolución 2025-310-01-000-021-3-6, expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud. Los afiliados fueron distribuidos entre las EPS que operan en el departamento de La Guajira. Entre ellos, pues a la EPS Anas Guayú le fue asignada una población de 9.970 afiliados de AIC y 81 afiliados de COSalud. Para conocer si fueron asignados a la EPS Anas Guayú y asimismo a la IPS de atención primaria, hoy tendremos como invitado al ingeniero Daniel Teherán. Él es director de aseguramiento y tecnología encargado de la EPS Anas Guayú y nos hablará sobre todos los canales de información y los detalles que deben conocer estas personas que ahora hacen parte de la EPSI Anas Guayú. Wapoin analur humay hosok kat watamar anayat sono no hoy hekech so hoto yoto heket kat parahat kat yoto so huya kat horu muy ma este han ka na Guayú kana na wamahan kan otanasman kan Guayú pushwa harap na ya namoy na autoridad kan airo hapa poch kat namoy na Guayú smahan kan te EPSI AIC o tamsit EPS COSalud so to smakat skarlos kari una raura y resolución 2024-31 100.016-84-6 OTA 2025-31-100-10.213-6 APA justo tu Superintendencia Nacional de Salud Monaca Moima ella Anaya Otsa Moija Naya Wata Intensa Wana Bernaku Yasuru TPSI Kat Autesuru Woma Guajira Sma Anas Guayú Soto Hain Sma Anas Guayú Suru está ahí se apen suamo en 9.970 Guayú Otamshina Suru en quien COSalud 81 afiliado y ruane por ustedes han intentado harari hanahia errahana por ustedes han intentado ani wama che ingeniero que Daniel Teherán ñat skishka te akuai pakat sanene quiero tiene un Guayú suru otra tecnología monakat kachuer kat smahat kana kuai pana kana suru EPSI ka Anas Guayú nya shanchkma hapen que hanai que so wata ka mate o ta so kaikata. Ingeniero Daniel, bienvenido. Bueno, queremos iniciar preguntándole, los usuarios que fueron trasladados de las EPS AIC y COSalud a la EPS Anas Guayú, ¿cómo pueden saber cuál es su IPS de atención y qué deben hacer ellos para recibir sus servicios médicos?
Na Guayuiro, sumahan que no te EPSI que AIC o taco salud. A la tiene que nosotros EPSI que anas Guayu. Hamu y tenacuay, para tejan y sao, jala y nerrajana, jala y nana, arrut que es pura, nerrajana, jana, guane va a ir en Sí, buenos días, Jennifer. Primeramente, dar la bienvenida a toda la población que fue asignada de la EPSI AIC y la EPS Cosalud desde el 1 de febrero de este año 2025 a nuestra EPSI Anas Guayú. Asimismo, informarle a la población que puede consultar su asignación de manera fácil y rápida a través de nuestra página web www.epsianasguayu.com. Allí encontrará una imagen donde podrá darle clic y verificar si ha sido asignado. Asimismo, la IPS primaria que le corresponde para recibir su atención médica. Si no tiene acceso a internet o le resulta complicado hacer la consulta, puede acercarse a cualquiera de nuestras sedes en Maicao, Riohacha, Manaure, Barranca, Distracción, Uribia y Albania. Cabe recordar que no en todos los municipios fueron asignados, pero si se encuentra cerca de esos municipios puede acercarse a esas sedes. También puede comunicarse a nuestra línea telefónica 605-725-6565, extensión 143. Allí podrá tener una asistencia personalizada sin necesidad de trasladarse físicamente. Anule no hay que ingeniero que esa guata mate ernasa que na pusho ale no Guayu anta pa que no guanay mi suru en que entre EPSI ka AIC o tamsi EPS Cosalud son caria para hatian cari que febrero 2025 moshia na ya que na iromoima ya que na suru EPSI Anas Guayu anta que no guanay mi pusha pa suru en cachuer que www.epsianasguayu.com yarara donde ranay wani cachuer que gente muy gente número 66 durante otra que nermai harayan hirhani yara otra no horles human de cachuer que mai me aplicaron herret cap solo muy su oficina se Anas Guayu solo una Maico Riohacha Manaure Barranca Distracción Uribia Albania que nerwane urku harayan hanaya pero todo en tiempo chumon te haya carpuya tentija otra siena kaman que cachuer hone por un momento cachuer que 605-725-6565 extensión 143 era que generar muy wani wairuku te casa que recar jaime harai hanahia wani wairuku. En la EPSI Anas Guayú estamos promoviendo la estrategia 4x4, que consiste en evitar el consumo de tabaco, reducir el consumo de alcohol, tener una alimentación saludable rica en frutas y verduras y aumentar la actividad física. 4 hábitos claves para prevenir enfermedades no transmisibles como la diabetes, el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y pulmonares crónicas. Un mensaje de la EPSI Anas Guayú. EPSI Anas Guayú happy rengia que ruso para un squad para esta waka wama 4x4 menos hamoy kataren akuai paspura surya pienchis wanur to tonakat makatka senai he akamaha pari rehay nohlin chinosun anai hateni kunchi toschonko uno wanepio to warai tenchainte actividad física makarari hona pienchis shipapa akuai pa asenet katsuri to wanur o tonakari wanepi makatka su karasha cáncer o tamsita yuri karir senai ai o tapana hai mahapohurito honoi que muito EPSI kat Anas Guayu. Seguimos con el programa Tú y Yo Gestionamos Salud de la EPSI Anas Guayú. Nuestro invitado, el ingeniero Daniel Terán. Ahora queremos saber si un usuario fue asignado a otra EPS, ¿puede cambiarse para la EPSI Anas Guayú? ¿Cómo es el proceso que deben hacer? Mulike bueno Guayu ay tan en suru ne EPS nata ten suru ta kohne pekarachik no wana hawer no rata wer suru te EPS y Anas Guayu hamoy hatsku panotuma. Sí, los afiliados que fueron trasladados de otra EPS tienen la posibilidad de trasladarse hacia la EPSI Anas Guayú. Sin embargo, deberán permanecer en la EPS asignada 60 días calendario. No obstante, si un familiar de dicho núcleo se encuentra afiliado a Anas Guayú y desea realizar el proceso de traslado, este lo puede hacer sin esperar los 60 días. Dicho proceso lo puede realizar en cualquiera de nuestras sedes antes mencionadas. Anure no que ingeniero que hipa hetrasaki laka na Guayu ala tien kan suru mon EPS nata hatta
es por nada tajan sulume anas wayu es por na atapa han tapon en kashis por nada tajan wanaime aru usa marike chinek que nashi wanete pitch na waraka han sain que EPS que ne ya na sulu anas wayu na nashika nairu es pura nada tamate en mal not na atapa han tentra pon en kashi na muy wane wer naku hag na rut kai na chonto en nada tajan es que hamoy awaraka han shi ya que na namure uskan ma anas wayu taharra ten kana anas wayu na chon waraka que sulu pon EPS no ni rahin wane wer ruku o na shapa sulu de kachu kariru na quiero tiene wane wer naku. La primera visita de control del bebé sano debe ser al 3er y 5º día de haber salido del hospital. Después de esa primera visita, el bebé debe volver a control con el doctor o la enfermera cuando tenga 1 mes de nacido y 2 meses de nacido. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Para hatkat kai, hanari rachinwan hintes chique hemerinias chique sereni, apunoi o taharai kai chique hemerinias. Sulu epitatka o hemerini michwa. Casa pura tuhana tiang kierto chisna te control monaka shiren chine enfermero te médica chiquetra anta chuani kashi o tapiama kashi poni nache gente que hina anainia soto hai ya que no to vaya que na chai reshwa kuai purana. Para finalizar, ingeniero Daniel, ¿han informado a la población asignada sobre los canales de información en los que ellos pueden tener más detalles sobre este proceso de asignación a la EPSI, a Nasguayú y demás EPS? Chiru atkara kira no hochi ingeniero que se wata kamata area kuhne namai no wayuka na iruhoro ara tiene shikano wamoi sop nat kachuwe requerir pushwa harai hanai na yapunat hansa na kuai paran tiene rahani. En la EPS Nasguayú hemos implementado diversas campañas informativas para asegurarnos de que los afiliados conozcan su IPS asignada y puedan acceder sin contratiempo a los servicios de salud. Sin embargo, es fundamental que cada usuario mantenga sus datos de contactos actualizados, esto con el fin de poder recibir información oportuna. Recuerden que para ello pueden comunicarse a la línea telefónica 605-725-6565, extensión 161, o al celular 316-878-5093. Allí pueden indicar o actualizar su número de teléfono o la dirección. Recuerden que mantener la información de contacto al día nos permite a nosotros como Nasguayú garantizar una comunicación efectiva y un acceso más ágil a los servicios de salud. Recordar que en Nasguayú juntos gestionamos salud y todo lo que hacemos es por el beneficio de nuestra población afiliada. Namo inai ruas mahan kana EPSI Nasguayú por ya o tente ha kota ten pushwale te put shakur na kalhamoin hop na terraho erhana ka o tahara intentri IPS mana ka wane o ruku por pansa intentku terhana kalhamoin erhi wane o ruku hikero tita hone hapa suru muntu ka chuerka 605-725-6565 extensión 161 o hone por ka chuerka 316-878-5093 pura tainten ka chuet kerteria y quiero tirar inte que six pura pansa inte kuai pahone hore no hori hanai amuro orihia hanai yo tira hima 3PS que wane o rukua lo tu inte ta pansa inte kuai pa wane kasa que no ere muy mate en tomar. Lo que usted debe saber. Anu wane kasa te hanya tao horu maunaya. Usted debe saber que si eres aprendiz del SENA, de los programas de asistencia administrativa, técnico en archivo o contabilidad, postula tu hoja de vida para participar en el proceso de selección vigente de la EPSI a Nasguayú. Los interesados deben estar radicados en Maicao y enviar su hoja de vida al correo electrónico seleccion@epsianasguayu.com. Anu wane kasa te hanya tao namu na himari kana tana mahaya ni kana sok kai kat na ekira kan sulutra ekira hare sena monaka sopna watasari akua pa makat katra asistencia administrativa técnico de archivo msana har kan karalokta o tamsi contabilidad to shahire pa karalokse por ya tai hana ya monya hekete le kuai pa sulute EPSI kana Nasguayú na haya kana monte to shah pira hikero te karalokse maiko sulupna te correo electrónico monaka selección gu@epsianasguayu.com. Esto ha pasado.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, el ingeniero Daniel Terán, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPSI Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Feliz fin de semana. Anaya Otsiholu, Sabote hay pensado esta vaca. Srutu EPSI Canas Guayú, Tatoyoto, Costuma, Moima, eso Kaikat, Anaya Chenau, ingeniero que Daniel Terán, de los que Carhumoin, Haran, Hanayo Yarit, Kai, Munkahumar, Anas Guayú, no le tejan how, Haran, here Munkahumar, here IC, EPSI o Tamusia Co Salud. Anaya Otsiholu, Soto Han, here Canotoya, Canacha, Shuakua, Purana.